Ahí viví uno de los momentos más difíciles de mi vida. Te secuestran. Otros me bajaron arrastrando. Uno manejó mi auto y en mi mismo auto me encajuelaron. Yo sabía que me iban a matar. Tú eres el espía de TV Azteca que le da la información a Televisa. ¿Es cierto que tuviste una relación con una conductora de un programa, pues, que se te aparecía al desnudo? ¿De una ciudad desnuda? Pero luego también dijeron que Javier Alatorre. Ah, bueno. Javier, por supuesto, él niega cualquier tipo de situación de su sexualidad. No, porque también luego le rentas la casa a Ernesto Laguardia y también sale un chisme ahí que dice que no pagaba renta o que la pagabas en otra forma. René ya sale con y entonces no, es que me acostaron con medio mundo, ¿no? Con Kuno Becker, tan buen compañero que por ahí corría otra historia en el que decían que tú ofreciste darle la paternidad a una niña de una muy exitosa reportera de Azteca. Pidió Jenny Rivera que detuvieran esa publicación. La portada. ¿De qué era? Estaba relacionada con el narcotráfico. ¿Era cierto este asunto del video sexual de Alejandro Sanz? No lo puedo decir. ¿De sus cositas a Alejandro Sanz? Sí, estaba cositas, mostraba todo ahí. Ajá. Y era Alejandro teniendo relaciones con alguien. En Zona Mediática Plus recibimos a un periodista que ha caminado por todos los rincones del espectáculo, de la noticia y de la vida misma. A René Solorio lo conocí hace casi 30 años. Su historia está hecha de éxitos, pero también de profundas heridas, grillas, injusticias, despedidas inesperadas y un secuestro que marcó su vida, traiciones, noches durmiendo en el suelo y días sin comer. Hoy viene a contarnos las historias que sí nos puede contar, pero también otras que no lo habían dejado contar. Y hoy se va a sincerar con nosotros. Es un gusto enorme recibirte, René. Muchísimas gracias. El gusto es mío, Ernesto. Muchísimas gracias por estar aquí en este espacio, por permitirme conversar con toda la gente que sigue Zona Mediática Plus. Yo feliz de la vida de contar poco. Ya lo dijiste, muchas gracias por la presentación, pero sí, hay muchas cosas. Hay muchas cosas que contar y vámonos derechito, porque yo no sé si fue en el Universal cuando te conocí, donde empezó tu carrera periodística. Sí, realmente sí, fue el Universal, aunque yo ya había hecho algunas colaboraciones con otros medios, El Economista, con otro periódico que ya no existe, el Nacional. Pero realmente el punto de base y el despegue de mi carrera profesional es en el Universal. Claro. En el Universal, ahí fue donde, por supuesto, que nos conocimos. Claro que ahí estabas con Enrique Bustamante. Sí, y Teresita González Sili. Y Teresita González Sili, que... mis jefes. Sí, una pareja maravillosa. Increíble. Y bueno... La historia con los Sili tendríamos que contarla en otro momento. Sí, aparte. Lo haremos en otro momento. Pero fue muy interesante. Y entonces, bueno, ¿cuántos años? Empiezas como reportero y después te quedas prácticamente como encargado de la sección. Sí, empecé escribiendo para ellos, pero inmediatamente yo creo que fue como, es más, en cuestión de 2 semanas, de pasar de reportero a ser el coordinador de la sección universitaria, se llamaba Universo Joven, y hasta quedarme con el título de coeditor y realmente ser el editor, porque bueno, tú sabes de eso, y encargado de la sección universitaria a
Totalmente. Sí, totalmente. Lo recuerdo que muy pronto cobraste mucha relevancia ahí. Pero ¿qué pasa después del Universal? Porque no sé si nos empezamos a perder un poco la pista. Sí. Porque ¿cuánto tiempo duraste tú trabajando en el Universal? Duré mucho tiempo, duré 6 años, casi 7 años. Ok. O sea, no fue breve mi paso, porque de ahí de Universo Joven, que hice también, estuve en Información General, la parte, mira, me convertí en un comodín, ¿no? Como dicen. Sí. Un comodín, porque lo mismo te hacía una nota para Información General que para Finanzas, que para... Llegué a colaborar incluso para ustedes en espectáculos, claro. Decirte, mira, tengo una entrevista con Yuri, te puede funcionar, y decía, sí, wow, la publico, la tenemos. Gran fan de Yuri. De sociales también, claro. Colaborador, de cultura, en fin. Sí. Me convertí en el que daba nota para todos lados. Claro que sí. Incluyendo la mía, que era a mi cargo, Universo Joven, la universitaria. Pero pasaron casi 7 años. 7 años. Antes de después dar el salto a la televisión. Ajá. Y luego, entonces, ¿cómo es que llegas a la televisión? ¿Es a Televisión Azteca o cómo? A TV Azteca. Acababa de formarse, privatizarse la televisora, convertirse de ser Imevisión, el canal del Estado, del gobierno, a ser TV Azteca como tal, como se conoce actualmente. ¿Y quién te llama para irte a Televisión Azteca? Mi entrada fue muy curiosa, porque yo iba acompañando a un gran amigo que quiero mucho, a Juan Barragán. Mira. Que ya estuvo aquí contando su historia aquí en Zona Mediática, y realmente yo lo acompañé a él. Sí, porque Juan era colaborador que ahí lo conocí yo también, era colaborador también de... Y lo acompañé porque ese día su auto no circulaba, y creo que yo le di el ray hasta a la Jusco. No me digas. Sí, lo llevé, y en la sala de espera, estando yo ahí, me dice cuando sale, me dice, pues me van a llamar. Le digo, te vas a quedar, porque él quería trabajar en la televisión. Yo fui a acompañarlo, y después él me dijo, hay un productor que te miró y dijo que si no querías trabajar. Le dije, no me interesa, no quiero. Y el no quiero volvió a insistir. Juan dice, voy a llevar tu currículum porque está necesitando reporteros para un programa que se llamaba Ciudad Desnuda. Y dije, ¿qué es de Nota Roja? Dije, no, como tipo Primer Impacto, este famoso programa que ya era muy famoso en emisión en Estados Unidos. Claro. Y dije, no, yo no podría hacer eso. No, es muy padre, que no te va a gustar. No me va a gustar. Pues nunca digas no, porque caí ahí después. ¿Y quién era este productor que te echó el ojo? Federico Wilkins. No me digas. Federico Wilkins, a él le debo, yo creo que pues trabajar en la televisión. Realmente, porque él lo conocí ahí. Él me dijo, tú tienes que estar frente a la pantalla, tú tienes que ser reportero. Y empezó a él a hacer en su mente, a decir, todavía no era el productor, que fue y se convirtió tiempo después. Empezaba, él escribía, pero tenía ahí en mente y tenía muy claro que él iba a llegar a ser un productor de noticias y de programa. Y bueno, yo fui uno de los tantos que reunió en un equipo que fue muy importante, fue muy mediático, y que fue también el hacedor de grandes éxitos televisivos que causaron gran polémica. Y se convirtió en el noticiero que todo México veía, que era Ciudad Desnuda. Ciudad Desnuda. Y entonces ahí los conductores, ¿quiénes eran? Rocío Sánchez Azuara. Rocío Sánchez Azuara, era Eduardo Blancas. Y tú eras un reportero. Un reportero. De eso. ¿Y qué tipo de notas eran las que cubrías tú? Las más escalofriantes, porque había muertos, había accidentes, era nota roja, era nota policial, que yo no aguanté, déjame decirte. Ya cuando me hacen la prueba y me dicen, tú vas a ser parte del noticiero, me temblaba la mano cuando iba a reportar una noticia, un incendio,
un choque donde había muertos, donde había un asesinato, yo me temblaba la mano. Era tanto el impacto que no estaba yo acostumbrado a ver muertos y a ver crimen ni a ver cosas espantosas. Pero era la realidad, era lo que pasaba en la ciudad. Lo que pasaba en la ciudad. Y yo recuerdo que cuando tenía que entrevistar a delincuentes, a criminales, sí. Muchas veces me temblaba la mano y hacía esto. Con este brazo, con esta mano me apretaba el brazo para que no me de encuadro en pantalla no se viera que temblaba mi mano. Porque al inicio eso me decían, oye, en producción me regalan, te tiembla la mano, o sea, contrólate. Me daba risa, pero ya después dije, no, yo no puedo con esto. Y renuncié a las 2 semanas. ¿Cómo? Renuncié. Me llama el productor, Federico Wilkins, y me dice, pensé que tú tenías más fuerza, más temperamento y más resistencia, pero ya me di que no cuenta, dice, y así vas a ser débil toda tu vida. Me hirió en lo más profundo porque me hizo sentir que era como un cobarde, como alguien que no iba a poder. Y dice, piénsalo, pero estás desaprovechando una gran oportunidad. Y la gran oportunidad era que una de las cosas que me convenció era el sueldo que pagaban. Ganaba 4 veces más de lo que ganaba en el Universal. No, bueno. Y no era el dinero lo que me movió, sino que fue realmente ese ego que hirió en mí profesionalmente. Claro. Y yo creo que no sé si fue premeditado o lo dijo por decirlo. El hecho es de que fui ese mismo día, regresé y le dije, me voy a quedar, no renuncio. Le dije, si se puede, bienvenido. Chico, no, vas a hacer. Sí, muy curioso. Me dice, vas a hacer una gran carrera, te lo aseguro. Oye, René, y para ese momento, ¿cuál era tu origen? ¿De dónde estudiaste? ¿Tu familia en dónde vivía? ¿Cómo era tu origen? Mi familia siempre me apoyó. Ellos estaban muy orgullosos de que yo era el primero de 7 hermanos que estudiaba una carrera. El más chico, ¿verdad? Más chico. Y una familia de clase media, normal que todo, pero sí el único profesional de la familia. Bueno, uno de mis hermanos era uno de los mayores, había estudiado contabilidad y era muy bueno para los números y era muy exitoso porque tenía negocios y le había ido muy bien. Claro. Pero realmente el primero que estudió una carrera profesional fui yo. El primero que se graduó, el primero que se tituló, el primero que en la UNAM. Tuvo estudios en el extranjero fui yo. ¿Estudiaste en la UNAM? En la Carlos Septién. Ok. ¿Tú estudiaste ahí? Sí, yo también, pero bueno, yo creo que muchos años después. No muchos, pero no tanto. Yo estuve ahí Ya no, claro, no te conocí ahí, pero... En el 82, del 82 al 86. Pues cuando tú saliste, yo entré, porque yo soy generación 86-90. Fíjate. Ve. Wow. El tiempo perfecto. Oye, pero entonces... en Ciudad Desnuda empieza a haber una serie de situaciones complicadas que empezaron a amenazar a los reporteros, empezaron el gobierno estaba muy a disgusto, sí, claro, con lo que estaba pasando con este programa que se fue a los primeros lugares de rating de la televisora. Y bueno, ¿tu familia qué te dijo? ¿Para o no? Bueno, no. Cuando ellos me veían en Ciudad Desnuda estaban muy contentos, veían el programa, pero fue un programa muy polémico porque... Sí. Bueno, ahí hasta tomo aire porque ahí viví uno de los momentos más difíciles de mi vida. Ahí es a donde iba precisamente, porque te secuestran. Sí. ¿Qué pasó? Vivo de milagro, déjame decirte. ¿Qué pasó? Cuéntanos un poco a detalle qué fue lo que pasó, qué notas estabas cubriendo y si hubo advertencias o qué fue lo que pasó. A mí la asignación que tuve un día fue hacer una serie de reportes relacionados con la ola de asaltos que estaba azotando la Ciudad de México, pero de una manera muy demasiado intensa,
que era a mano armada, a plena luz del día, en zonas como la Buenos Aires, y que los reportes que había de la gente era que estaban coludidos con las autoridades. ¿En qué año fue eso? En 1997. Ah, perdón, pensé que era en 2025, en el 2025. Bueno, que sigue pasando. Sí, que sigue pasando. Claro. Y lo sigo viendo y digo, eso sucedió en 1997 y sigue pasando. Bueno, ese es otro tema también. Sí, pero, claro. En ese momento, yo con una cámara que se utilizó, bueno, todo un equipo, logramos captar esa complicidad que había de las corporaciones policíacas y los criminales a plena luz del día. Claro. Y con una desfachatez y un descaro donde el criminal, después de amenazarte, incluso a veces dispararte para amedrentarte y robarte tus pertenencias, se corrían en una de las calles aledañas y le entregaban el botín a la policía. Y por arriba teníamos la cámara donde captábamos el número de la patrulla. Era toda una red de criminalidad y de corrupción que había. Muy fuerte. Yo lanzo el primer reportaje de eso. Cometo el error de firmarlo, de decir René Solorio, Ciudad Desnuda, que no debía haberlo hecho, porque supieron ahí. Nunca salí yo a cuadro en eso porque fue narrado, pero sí lo firmé. Hubo quien yo creo que me siguió, me investigó, y un día, después de haber presentado ese reportaje, me interceptó en mi carro, en periférico, en pleno periférico. Claro, en la noche, cuando salía del canal, y me secuestraron. Y ¿Era un coche? ¿Eran varias personas? Eran varias. Eran dos autos. Uno se me cerró, otros me bajaron arrastrando. Uno manejó mi auto y en mi mismo auto me encajuelaron. Y me llevaron a un sitio, no sé dónde estuve. Me encapucharon y me amenazaron y querían la información que yo estaba revelando en los reportes. Sabían todo de mí, todo, y de mi familia, todo. Y me dijeron, es fuerte porque todavía revivo eso, cambió mi vida. Y ¿Qué pasó, René, en el momento en que se te cierra un coche, te bajan, te ponen una capucha, te meten a la... ¿Qué pasaba en tu mente que me con iban a todo matar. eso? ¿Sí? Yo siempre supe ¿Gritaste, lloraste, te resististe? Sí, yo sabía que me iban a matar. Y te digo, vivo de milagro. Milagro. Pero hubo ese milagro que impidió que me mataran. Ok, te suben y te llevan a una parte. Estuve secuestrado ahí, perdí la noción del tiempo, no sé cuánto tiempo. Y cuando dieron la orden, cuando ya vieron que yo no sabía más que lo que ya les había revelado, me preguntaban de muchas cosas de la gente del canal, mencionaban a la gente que salía en la tele, a Rocío Sánchez Azuara, a Eduardo Blancas, al mismo Javier Alatorre. O sea, querían saber todo, qué era lo que sabíamos y quiénes. O sea, es decir, como estaba la complicidad, esto venía de lo más alto. Claro. De ahí, con mi secuestro, desapareció toda una corporación policial. La desaparecieron. La desaparecieron por completo a raíz de mi secuestro. Claro, porque exhibiste hasta el número de la patrulla. Y evidenció la corrupción que había al interior de la Secretaría de Seguridad. Claro. Y desapareció y formaron otra corporación policial nueva a raíz de los reportajes de denuncia que hicimos. Ok, pero entonces te suben a un carro, te llevan a un lugar, te hacen un montón de preguntas, te golpean. Me dieron un golpe, un cachazo, me amenazaron. Para empezar, fue una tortura psicológica, porque me dijeron, tus padres ya están muertos, así de que nos dices o vas a terminar como ellos. Y yo pensé que habían matado a mis papás. Eso me dolió mucho. Claro, no, bueno. Y qué impresión, ¿no? Sabían dónde vivían mis papás. Todo de mí lo sabían. Y cuando me sueltan, pero dieron la orden de que me mataran y me dispararon. Ni una bala me dio. ¿Cómo?
Estando yo en la cajuela, o sea, en el carro. ¿Disparaban a la cajuela? Dispararon, pero sentí como las balas me rozaban. Quedé sordo durante muchos días. Ajá. Las balas dispararon en mi cabeza. Ajá. Estando yo frente a ellos. No los vi porque estaba encapuchado, pero me dispararon, quedé sordo. Días yo pensé que me habían roto el tímpano. Y el zumbido que se me quedó por... Sí, suele suceder eso. Ajá. Pero ni una bala me dio. Ok. Y pues aquí estoy. Oye, pero entonces dejaron el carro, te dejaron en la cajuela y dispararon y se fueron, ¿o qué fue lo que pasó? No supe. Pero sí fue así. Me dejaron ahí en la cajuela. Ellos dieron por hecho que estaba muerto. Ajá. Pero no estaba muerto. El carro lo recuperó la policía, estaba baleado, no sé qué pasó, pero las balas nunca me dio una bala. Ajá. Me rozaron, pero nunca me dieron. ¿Y encontraron el carro y abrieron la cajuela y te encontraron? Sí, exacto. Así me encontró, así me rescató la policía. Ay, nanita. Y me llevaron después a una estación. Luego ya yo quise que me llevaran a la casa de mis papás porque quería comprar. Mi mamá creo que ya se había enterado lo que había pasado. Le dio un infarto, pero no estaban muertos. O sea, bueno, no, mira, me pongo chinito. Sí. y eso fue muy fuerte. Yo quedé muy mal durante mucho tiempo. Mi vida no fue la misma. No, claro. Seguí con eso, estuve... Oye, René, y bueno, voy a ser muy... ¿Te hiciste del baño de todo? ¿O qué sentías estando dentro de una cajuela? No sé, gritabas, llorabas, ¿qué pasaba? No, ya, yo no sé ni qué pasaba ya, porque ya cuando vi que sí temblaba, yo todo el tiempo, yo llegué creo que todavía al canal cuando me llevaron. O sea, te recogen del coche y te llevan a Azteca o te llevan a dónde? Me llevaban primero con una patrulla y luego de la patrulla yo pedí que quería ir a mi casa con un taxi, pero ellos ya sabían que era el report porque la nota ya se había salido. Ya había, creo que a la torre ya había denunciado que yo estaba secuestrado y que hacía responsable a las autoridades. ¿Y cómo se enteraron ellos de que tú estabas desaparecido? No sé, eso sí ya no sé, porque yo estaba en shock. Ajá. Cuando yo ya salí, me obligaron a ir al canal y me obligaron a estar. Eso no me gustó, porque yo temblaba, yo no sabía. ¿Quién te obligó? La gente de Azteca. Sí, me dijeron que tienes que hablar de lo que ocurrió. O sea, detrás de la noticia. Sí, y yo, ¿estás bien? No estoy bien. Y ahí le debo de dar las gracias a Javier, porque Javier dijo, es que... Javier Alatorre. Sí, Javier Alatorre, está muy mal. No lo han llevado ni siquiera al hospital. No me habían llevado al hospital. Ajá. Ni siquiera. Y yo decía, no oigo. O sea, di la primera entrevista. ¿Con quién? En un reportero, un compañero me entrevistó, luego ya pasa el noticiero de la tarde, el de la noche, Ciudad Desnuda. Fue un caos eso. Yo no sé cómo pude hacerlo. Claro. Me acuerdo, creo que contestaba con monosílabos, pero tenía un temor, temblaba. Yo no era yo en ese momento. No era yo. Ajá. Y lo tuve que hacer. Javier me acompañó al Hospital Ángeles. Él me llevó a que me atendieran porque nadie lo había hecho. Y él habló y dijo, oye, no es posible que René no lo hayan llevado al hospital siquiera. Necesita ayuda. Ajá. Y él pidió y él se encargó de que me llevaran al hospital y que fuera al hospital. Ajá. Todos mis compañeros se solidarizaron conmigo, estaban atemorizados y el peor era yo, claro. Claro. Sí. Y entonces, bueno, pues ya de ahí, creo que fue una clave para que terminaran este tipo de programas, ¿no? Sí, ese fue el parteaguas. Ajá. Hubo una gran solidaridad de todo el gremio periodístico porque publicaban
planas denunciando ese acoso y ese secuestro contra el periodismo. El Universal lo llegó a publicar entre sus páginas, ¿no? Condenando lo que me había pasado. Todos los periódicos se solidarizaron y el gobierno también se pronunció al respecto, ¿no? En ese entonces estaba el presidente Zedillo, Ernesto Zedillo. Y después, poco después de eso, a raíz de eso, desapareció Ciudad Desnuda, dieron la orden de Ciudad Desnuda. Televisa ya tenía un programa similar y lo desaparecieron. Sí, fue una... Se fue. Ajá. Después volvieron esos programas bajo otros títulos, otros nombres, que esa es otra historia. Claro. Y yo pasé al área de noticias de hechos y empecé a trabajar ya en hechos y dejé la nota policíaca. Ok. Es chistoso, pero yo me documenté y me enteré de que mucha gente se quiso colgar del secuestro de René Solorio. Mucha gente se quiso colgar para decir, es que yo, en fin, una serie de personas que aparentemente, pues decían que habían tenido, no sé, contacto contigo, amenazas y todo, ¿no? De él mismo, Javier Alatorre, Fernando El Rincón, ¿no? Gente así. Pues hubo muchos compañeros que aprovecharon el viaje, ¿no? Ajá. Lo aprovecharon y lo subieron a explotar muy bien. Yo nunca lo supe explotar, ni quise, ni quería. ¿Sabes por qué? Porque yo no quería permanecer ni victimizarme, ni vivir con ese estigma. El reportero secuestrado, al que casi matan, no. Detesté eso desde el principio. Tanta fue mi molestia que yo no quería dar las entrevistas a nadie, pero me obligaron. En Azteca. En Azteca. Me obligaron. Di entrevista a CNN en su momento. Di entrevista a los diarios, a los corresponsales de diarios en Estados Unidos. Me tenían una agenda. Claro. Eso fue lo que yo con el tiempo dije, ¿cómo es posible que yo haya aceptado esto? Claro, estaba temeroso, tenía dudas, no sabía. Aquí vino la clave, porque me dijeron, tienes que hablarlo, tienes que decirlo, porque es la forma de parar y frenar. Y te vamos a poner, no te preocupes, porque te vamos a poner seguridad y te vamos a poner quien te vigile. Y sí me facilitaron eso. Ajá. Pero aún así, con todo, dije, no quiero ni que me vigilen, yo quiero estar bien y no quiero estar hablando de este tema que me causa daño, me causa dolor. Pero lo tienes que hablar. Pues sí, debemos de entender que es un medio de comunicación y que para ellos era vender una nota más, ¿no? Y se hizo, porque todavía sale, si tú me pones en internet, todavía sale el caso que estuvo en Capítulo 1, estuvo en Derechos Humanos, estuvo a nivel internacional. Fue un caso mediático. Claro. En su momento, pero nunca de 1997. Nunca se supo el origen. No, pero yo sabía que era la misma gente de la policía. Siempre lo supe, porque tenía todas las señas, todo, claro. Cada que yo sabía. ¿Y quién estaba a cargo de la policía? Claro, a lo mejor criminal. Sí, pero contubernio, ¿no? Los creadores, los detrás de todo, era la gente de la policía que sabía toda la información de mí, porque me habían investigado. Claro. Y sí, hubo gente que se colgó de eso. Sí. No voy a dar nombres porque cada quien, ¿no? Claro. Pero sí, eso no me gustó. Uh-huh. Yo no lo hice nunca, ni vendí una conferencia como muchos. Sí. Wow. ¿Cómo se vive después de eso, René? Con el ánimo de seguir adelante tu vida, ¿no? Ajá. Pero mucho tiempo yo no salí ni de noche, me aterraba la noche. Ajá. No salía. Mucho tiempo. Si salía ya después de mucho tiempo era con amigos, con alguien, porque todo me daba miedo. Tuve que tomar una terapia muy larga, no creas que fue tan fácil. Y estuve con el psicólogo mucho tiempo, trabajando cómo salir adelante de un secuestro y de las amenazas de muerte y de todo eso. Todo me daba miedo en ese momento. Claro. Oye, entonces ahí... Superé. Sí, bueno, por supuesto. Pero ahí sigues en Azteca durante ¿cuánto tiempo más? Pues no mucho, porque después me despidieron.
O sea, ¿cómo? Después de que fuiste el héroe de Azteca, qué raro, ¿por qué pasan esas cosas? A los 4 meses, 4 o 5 meses me despidieron. ¿Y quién te dice? Injustamente, por cierto, y lo debo de decir. Y todavía lo digo, porque no es que yo le tenga ni rencor, no guardo esas cosas, ni sé lo que es eso, no. Pero, pues, son cosas que uno no olvida, ¿no? Ajá. Pero también hubo gente que me llamó y que me dijo, es injusto y tú regresas. Uno de ellos, y también eso sí lo voy a decir, Sergio Sarmiento se portó excelente conmigo cuando se enteró de que me habían despedido de una manera injusta. Claro. Porque fue injusto. ¿Quién me despidió? Era la jefa de asignaciones del canal. Ni voy a mencionar su nombre porque no le voy a dar el gusto. Ajá. Pero nada más te llamó y te dijo, ¿sabes qué? No, me acusó de que yo era el espía de Televisa porque para ese entonces ya Federico Wilkins ya se había ido de canal, ya se había ido a Televisa y se había llevado a un equipo y estaban muy dolidos por eso. Y como Federico seguía siendo una persona con la que yo tenía trato, pero nunca... Federico Wilkins no necesitaba de espías. Él era es una persona muy inteligente. Él sabía perfectamente. ¿Tú crees que le iba a importar cómo se teje cuando él fue el creador de los éxitos televisivos de Azteca? Y que lo estaba haciendo muy bien y les estaba dando competencia con los ratings. Ahora, pues no lo necesita, por supuesto. Fue muy inteligente. Él no necesitaba de que yo le pasara información. Y como nos veían que seguíamos en contacto, un día alguien del canal dijo, René es el espía porque lo vi desayunando, comiendo con Federico Wilkins, estando ya en Televisa. Me enfrentan con eso y me acusan de que tú eres el espía de TV Azteca que le da la información a Televisa y por eso están subiendo de rating. Algo ridículo. Así hay esas inseguridades. Las sigue habiendo en Azteca. ¿Y yo qué? No. Y me sacó en ese momento con seguridad, acusado de que era el espía. O sea, y me dio mucha risa. Me suena. Me dio mucha risa, sí. Yo creo que porque tú tienes una historia también por ahí, pero y me dio risa. Claro. No puse resistencia. Quise recoger mis cosas, ni eso me dejaron, ni eso pude. Tenía un locker con mi agenda, no pude ni recoger eso. Claro, muchos compañeros se solidarizaron, no sé cómo es posible y todo, pero al final, pues, bueno, pues sí, pasó. ¿Y de ahí a dónde te vas? Me hicieron un favor, te voy a decir, porque la verdad es que después me fue muy bien. Ni ellos se imaginaron. ¿Te fuiste a dónde? A Televisa. Mira. Entonces sí. No luego, porque yo me quise dar un tiempo, ¿no? Pero muy breve fue. Pero Federico Wilkins te llama. Sí, me volvió a llamar y dije, no estoy preparado para... Yo me quise tomar un rato y regresé y yo sorpresa, regresé a otro programa donde no quería yo regresar. No quería regresar porque yo ya no quería hacer nota policíaca. Yo ya estaba en hechos como reportero, me iba muy bien. Pero pues me lo ofrecieron bajo otras circunstancias, ya iba a hacer notas de peligro, iba a hacer coberturas muy específicas. Por eso me convencieron. En Televisa, en Duro y Directo. Duro y Directo. Pero iba a tener las notas diferentes, coberturas importantes y mucho tenía que ver yo mi forma de hacerlos en vivos. Con Fernando del Rincón, con otra cosa. Sí. Y por eso acepté. Porque había otros planes y otros proyectos que me entusiasmaban y eso fue como el inicio, ¿no? Claro. Ok. Y entonces, bueno, te pases una temporada en Duro y Directo y de ahí te vas a otra parte, ¿o qué fue lo que pasó? Ahí siguió, desapareció también Duro y Directo. Después de un rato, no duró ni un año, volvió la presión al gobierno para desaparecer esos programas, llegaron a un acuerdo. TV Azteca ya había lanzado otro programa que no recuerdo cómo se llama porque ya no le ponía yo atención a lo que pasaba allá. No me interesaba, yo estaba muy bien en Televisa, iba muy bien, mucho mejor todavía que allá. Y no puse atención, pero sé que había otro programa porque salió Duro y Directo y a la par volvió. Claro. Entonces era que no dejarse, era una guerra de televisoras. Claro. Y entre más... Absurdamente, creo yo... Pero sí, una guerra de televisión. Sí, la hubo. Claro. La hubo. Y
Y la consigna era, pues después el gobierno quiso desaparecer, Claro. llegaron a un acuerdo con las televisoras, desaparecieron esos programas y yo seguí en Televisa haciendo otro tipo de programas. ¿Cuáles? Como Zona Abierta primero, que era de político, donde de temas políticos, de intelectuales, de otro nivel, Ajá. de debate político. Claro. Estuve ahí como jefe de información, Ajá. o sea, Ok. otro nivel, otra cosa Ajá. que me gustó mucho. Después vino, es que le iba también a Federico Wilkins, era tan brillante que aparte de que estaba en noticias, era el Ajá. productor ejecutivo de los noticieros de Guillermo Ortega, Ajá. cambió toda la estructura de noticias y además tenía Zona Abierta, donde yo era como una parte importante porque me hizo jefe de información, Ok. reportaba a él y hicimos todo ese trabajo. Después ya vinieron otros programas, le empezaron a dar más trabajo. También hice otro que salía totalmente de lo que estaba haciendo porque era Hasta las Mejores Familias. Esa Un reality show que también polémico a decir basta. Y fui el escritor y lo digo con mucho orgullo, aunque todo era ficticio, era ficción. Ajá. Pero el que escribía todo eso era yo. Y escribí 100 programas. Oye, y estos que salían deformes y gente de estatura pequeña y todo eso, todo salía de tu mente. Bueno, de Federico. Federico, y eso surgió de un día. ¿Sabes por qué surgió? De un día que las críticas eran tantas hacia ese reality show porque México no estaba acostumbrado. ¿Quién lo hacía? Lo hizo Fernanda Familiar un tiempo. Estuve muy con mal, por cierto. Fernanda Familiar. Carmen Salinas. Talina Fernández. Y no debutó, creo que no llegó a debutar Shanique Berman. Porque se quedó enlatado su programa, porque nomás al final no convenció a Federico y se quedaron nada más Talina, Carmen y Fernanda también la descartaron. Malísima. De repente se rascaba la cabeza y yo, ¿cómo? ¿Qué hace? ¿Sabes por qué se rascaba la cabeza? Porque era la señal de que no escuchaba la dirigía. Y el que le dirigía era el escritor, era yo. Ajá. Entonces, cuando no entendía o no oía bien o a qué voy o no, era la señal esto y de decirnos no entiendo. Pues muy mal, debía de haber estudiado su guión, ¿no? Pero eso mismo lo hacía Carmen Salinas, pero Carmen Salinas tenía tanta gracia, claro, tanta facilidad de improvisar, ajá, que realmente el éxito, las dos exitosas fueron Talina y Carmen. Pero más, yo creo que sin menospreciar el trabajo, por supuesto, de Talina, que lo hacía muy bien. Claro. En otro enfoque, pero la dueña de ese reality show fue Carmen Salinas. Claro. Y yo escribía como ella hablaba. Y yo le escribía las historias para que fueran un éxito con ella. Ajá. Y lo fueron. Qué maravilla. Tuvimos la temporada más exitosa mientras la tuvo Federico Wilkins. Ajá. Y yo como escritor. Yo escribí 100 programas, los más exitosos y los de mayor rating. Y los mejor pagados, por supuesto. En fin. Y bueno, esa es una etapa importante en tu vida en Televisa, pero ¿cuándo termina? Termina años después, por ahí del 2002, cuando yo ya había pasado también, se me olvidó comentarte, tuve la titularidad de un noticiero en Canal 4, ajá, que fue mi primer trabajo como presentador de noticias. Ajá. Pero al mismo tiempo me llegó todo. Me llegó a ser director editorial de Teleguía. De la revista Teleguía, claro. Quizá yo creo que ahí coincidimos cuando yo estuve en Editorial Televisa también, que hice Contacto Digital. Sí, claro. Pero no sé si o te llegué a visitar por allá, no me acuerdo. Sí, nos encontramos, por supuesto, porque yo dirigí esa revista también mucho tiempo. 2 años sería. Ajá. No mucho, tampoco fue mucho porque hubo un cambio de ejecutivos y al final salí yo con ese cambio de ejecutivos, que era Ramón Alberto Garza. Lo mismo pasó. Bueno, cuando te fuiste tú, Televisa. Entré yo, ya me acordé, bueno, pues sí. porque Ramón Alberto se fue a Universal. Exacto.
Y Ramón Alberto se fue al Universal. A mí me dan las gracias. Me dicen gracias por participar y tuve que dejar Oye, pero hay una historia ahí de que te despiden de Televisa Editorial, sí, porque no le diste la portada de Teleguía a Gloria Calzada. Ah, sí. Eso fue también un escándalo real desde ese punto de vista, porque así el ejecutivo que estaba en ese entonces, que era ya un presidente interino en Editorial Televisa, me llamó a su oficina y me dice: René, quiero saber por qué la portada de Gloria Calzada no ha salido. Y Gloria Calzada se acababa de incorporar a el programa Hoy como una de las conductoras. Y gracias a Federico Wilkins, que la trajo de Miami. La regresó de Miami, la resucitó porque ella pues ya no aparecía en la televisión desde hace muchos años, ¿no? Y gracias a Federico volvió a revivir televisivamente en México. Y bueno, te acusaron de que no le diste la portada y por eso te corrieron. Eso fue el argumento. Y me dio mucho coraje porque el que lo hizo, supuestamente, porque no fue cierto, había sido Federico Wilkins. Un gran amigo, mi ex jefe, la persona con la que yo había trabajado muchos años y que yo dije, ¿por qué no me dijo directamente a mí? ¿Y por qué ocasionó esto? Y fue mi despido. No lo entendí, me enojé mucho. Y se dejaron de hablar. 10 años. No me digas. 10 años. Pero nunca fue cierto eso. Eso fue inventado por otra persona que ya estaba cerca, que vamos a decir que ocupó el lugar que yo tenía antes, que era el brazo derecho en cierta forma de Federico, en alguien que confiaba. Y esa confianza quería ganarse la otra persona y esa persona fue la que inventó todo eso. Federico nunca dijo eso y me enteré años después, bueno, 10 años después. Wow. Pero bueno, ahí viene. Y entonces te vas. Y un día te encuentras a Gloria Calzada. Ah, sí, me la encuentro. ¿Y qué te dijo? Todo el mundo, estaban los reflectores así. Pensaron que yo le iba a reclamar y todo. Pues ella no tenía la culpa de nada, absolutamente. A lo mejor ni lo sabía. No, yo seguía hablando y conversando con ella. Yo ni siquiera le pregunté. Dije, yo no voy a ponerme, ni es el momento ni el lugar. Me la encontré en un evento y nos sentaron al lado, ¿no? Al lado, ¿no? Como a propósito. Tú ya no estabas en Teleguía. No, ya no estaba. Ya estaba fuera de Televisa en ese momento. Ok. No, yo estaba en mi casa sin hacer nada en ese momento, pues estaba recién mi salida. Claro. Pero sí me seguían invitando a los eventos, seguía yendo a algunos. Y en uno de esos eventos lo hicieron, yo creo, a propósito para ver qué reacción había. Y no, se quedaron con las ganas porque ni yo le iba a reclamar y por qué. No. Bueno, y Gloria es una dama maravillosa. Claro, no, por supuesto, ella lindísima, ella bien, me saludó bien. No hablamos del tema. Claro. Ni de mi salida de Teleguía, nada. Aunque ya todo el mundo lo había comentado. Claro. Y ella había quedado pues como la mala también de esa historia. Claro. Una de las malas, porque se quejaría ella, eran las preguntas. Se quejó Gloria Calzada y por eso lo despidieron. Fue Federico, no. Y un día me entrevistó Maxine Goodside y me pregunta directo, ¿fue por culpa de Federico Wilkins? Y yo le dije, sí. Sí, y mentira, no, realmente no, pero me preguntarás, ¿por qué no hablé con él? No, porque yo estaba muy enojado, porque creí la historia. Claro. Y sí, a veces mi pasa orgullo, malos entendidos que no. Mi orgullo no me dejó hablarle y el orgullo de él también igual. No me habló. Entonces dije, es cierto. Claro. Y di por hecho. Mal. Oye, René, cuando tú eras director de Teleguía, te fuiste a vivir por el Ajusco. Sí. Ahí había unas casitas donde vivían muchos famosos. Ah, sí. Sí. Paseos del Ajusco. Exactamente. Y entonces la casa en la que tú vivías era de Ernesto Laguardia. Sí. Sí. Él sí, era, no sé si es o fue de claro, Ernesto Laguardia. Claro. Y entonces yo sé una historia
que Ernesto, cuando supo que saliste de Teleguía, te dijo, ¿sabes qué, papacito? Te vas porque no vas a tener con qué pagarme la renta. ¿Te vas? No, mentira. Bueno, sí y no, porque la casa yo ya la estaba por comprarla o la iba a comprar. Ajá. Ya había hablado con el banco, ya había para el préstamo y todo, y estábamos en negociaciones. Sí. Y no, pero Ernesto me dijo, oye, ¿y qué piensas hacer? Uh-huh. Pero yo no lo vi como algo, como lo dijeron, porque se corrieron muchas historias. Claro. Muchas, que no eran del todo ciertas. El único que yo sé otras. Sí, bueno, ahorita me dices. Pero bueno, te cuento esa historia. No fue así, pero sí, yo me ocupé y me preocupé. Dije, bueno, no tengo trabajo, ¿cómo voy a pagar esta casa que vale mucho, no? Claro. Primero la renta, porque estaba en plan de renta, y ya después de compra, pero el plan de renta, dije, bueno, yo tengo ahorros y yo salgo bien librado de eso, no me preocupa. Y se lo dije, tranquilo, yo no voy a faltar a este plan de renta. No, yo no te pregunto por eso, no, yo sé que no, pero no sé por qué se corrió ese rumor, pero no fue cierto esa parte. ¿No? No del todo, eso no. Pero entonces, la historia que tengas. ¿Qué pasa con esa casa? Te corren de Teleguía y pues te quedas sin sí, porque me quedé sin trabajo mucho tiempo. ¿Y entonces qué? ¿Compraste la casa o qué pasó? No, la perdí. ¿Cómo? La perdí. La perdí porque el banco ya había solicitado el préstamo. Ese préstamo, bueno, todo un caos que no voy a entrar en detalles, pero al final la perdí esa casa. Tuve que desbaratar esa casa en sentido de todos los muebles y todo. Tuve que venderlos y hice como una venta de garage. Casi. Ahí en el fraccionamiento hiciste. ¿Y quién te compró tanta cosa o cómo lo hiciste? Pues varios de los inquilinos de ese. ¿Que tenías vecinos? ¿Quién tenías de vecino? Bueno, mi vecina era Bárbara Mori, era Fabiola Campomanes, era Víctor González, que en ese tiempo vivía con Fabiola Campomanes, tenían una relación de pareja. Increíbles. ¿Y a poco ellos te compraron las cosas? ¿Ellos te compraron las cosas? Sí. ¿Cómo? Todo lo vendía ahí, todo se quedó ahí, todos los muebles, entre Fabiola Campomanes, Bárbara Mori. Bueno, cargaron hasta con las plantas. No me digas. Que tú te acuerdas, porque tú conociste esa casa. Creo que sí. Yo te llegué a invitar a una reunión a casa. A ti y a varios amigos en común que es del medio. Yo te llegué a invitar. Sí, lo recuerdo. Sí. Y se llevaron todo. Bárbara Mori tenía cosas tuyas y Fabiola Campom. ¿Qué tal, no? Se corrió el rumor que todo quería tener algo, porque la verdad es que, eran cosas muy interesantes. Había obras de arte también. Había muchas cosas bonitas. ¿Cómo no supe entonces? Yo también debí de haber ido a esa venta. Y todo se vendió. Cuando digo todo, es todo. Todo es todo. Todo. Los sofás que eran de una mueblería muy famosa que todavía creo que existe, no sé si existe. Moda en casa, ¿no? Moda en casa, sí. Moda en casa. Porque yo me acuerdo que me obsequiaste una vez un florero de moda en casa. En agradecimiento. Oye, René, hay muchas historias enredadas de tu vida sentimental. En Azteca, en Televisa. Y me voy a remontar un poco primero a o sea, porque además eres tremendo, amigo, así como te ves así todo tranquilito, te relacionaron con mujeres, con hombres, con quimeras, con todo. Con todo. Y pues ya que estamos abriendo el baúl, ¿es cierto que tuviste una relación con una conductora de un programa, pues, que se te aparecía al desnudo? ¿De una ciudad desnuda? Bueno, no quiero decir su nombre, pero era la conductora. ¿Es verdad o no? La conductora. Pues dicen. Yo leí por ahí que todavía sigue en programas y que sigue al aire en programas.
Ay, me pones entre la espalda y la pared. No te voy a decir el nombre. No, ni yo, pero yo ya sé quién. Sí. ¿Sí? Ok. Sí, cierto. ¿Y prosperó, no prosperó? ¿Qué fue lo que pasó? No, fue un momento muy bonito, pero nada más. Ajá. No fue más allá de eso, ¿no? Sí. Fue algo muy agradable. Ajá. Muy agradable, pero nada más. No. Ok. No, y no quiero decir el nombre. Porque... No, ni yo voy a decir el nombre, allá está la cámara. No vamos a decir, no se preocupen, no vamos a decir el nombre. No tiene caso, porque tiene su vida y digo, a mí no me importa, pero no considero que sea correcto. Okay. Y un caballero no revela. No tiene. No. Pero luego también dijeron que Javier Alatorre. Bueno. O sea que había una muy buena relación. Digo, Javier, por supuesto, él niega cualquier tipo de situación de su sexualidad, pero también de pronto dijeron que había habido una relación contigo, ¿no? No puede ser. Y sobre todo ahora que me estás platicando que me platicaste acerca de estas cosas, que fue muy bueno contigo en esta parte. Pues y todo. Que sí, pero pues Javier era muy bueno con mucha gente, no nada más conmigo y yo era un reportero, yo no, eso definitivamente no. Quien dijo eso, lo que pasa, ya sé dónde salió eso. En su momento, en aquella época, pues cuando yo vivía en México, venía de programas muy polémicos y muy mediáticos. Ajá. Ya te lo dije, era sobre todo Ciudad Desnuda. Después fue Duro y Directo y se decían muchas cosas, pero de eso a la realidad, por favor, no. Claro. No. Porque también luego le rentas la casa a Ernesto LaGuardia y también sale un chisme ahí. Bueno, es que eso es parte de cuando uno está en ese que dicen que no pagaba renta o que la pagabas en otra forma. Me sacaste ahora sí. Todos los trapitos al sol. No, qué cosas. En su momento me estresaba mucho todo lo que decían. Ajá. La verdad es que lo sufría en su momento, porque como tú dijiste, me relacionaban, yo ya no podía salir con nadie, ni verme con nadie, ni comer con nadie, porque... Sí, porque había ahí, de pronto era, René ya sale con y entonces ya... No, es que me acostaron con medio mundo, ¿no? ¿Con Kuno Becker? Ay, bueno, otra. Sebastián Ligarde. ¿Pero de dónde sacaron todo eso? Bueno, o sea, imagínate la clase de chismes que corrían en ese tiempo y pues yo decía, René es mi amigo y no voy a hablar de él ni mal de él porque finalmente son Y pues me llamaban para preguntarme, yo agradezco, tú eras uno de los que me llamaba para preguntarme, oye, ¿es cierto eso? Tenías esa, ¿cómo llamarlo? Confianza de llamarme y decir, oye, me están diciendo esto, quiero que me confirmes porque... Pero muchos compañeros no lo hacían y lo comentaban. Claro. Y era todo un rollo porque era incómodo, ¿no? A veces lo decían en radio, a veces... y llegó un momento en que a mí me estresaba todo eso. Bueno, pues sí. Porque me ponían... Yo no podía... Cuando estuve en Teleguía, y te voy a decir de dónde salió todo eso de Kuno Becker, porque él creo que en ese momento estaba en una telenovela muy exitosa. A 1000 por hora, ¿no? ¿O cómo se llamaba? Sí. Te voy a decir, ¿sabes? La anécdota, esto nunca lo he dicho, pero lo voy a aclarar. Y llegaban, porque un día llegó Kuno Becker a reclamarme algo como me reclamaban muchos famosos. Y Kuno es de ese estilo. Llegó muy molesto por una nota que se había publicado en Teleguía. ¿Quién era el que le iba a reclamar? Pues no era el reportero, era al director de la revista, claro. Y llegó conmigo y sí era 1000 por hora. No estoy seguro ahorita haciendo una recapitulación. Y le tenía un exitazo con esa telenovela, números 1 de rating. Y publicaron algo que él no le gustó. Fue hasta mi oficina porque ahí había ido a un photoshoot, no sé si de mi revista o de otra, pero había ido. Creo que de la misma mía. Sí, porque recuerdo cómo estaba y además no estabas en una oficina adentro. No, era todo
Yo recuerdo, así tenía yo también un espacio. Era todo abierto, no había oficinas privadas, entonces todo era público. Sí. Y aquí viene porque llega y fíjate, en broma, me hizo la broma, llegó, ¿cómo es posible? Y me empieza a reclamar, pero hablando de cómo es posible y por qué y esto, y me empieza a reclamar. Entonces todos, claro. Se oyó un reclamo sentimental. Un reclamo, no, pero lo tomaron como un reclamo de pasional y de cosas así. Claro. Y ahí se corrió ese chisme. Y no, él me reclamaba algo que había publicado. Ajá. No. Y de ahí, pero eso, ¿cómo dice esa frase de una mentira que la repiten 1000 veces se convierte en verdad? Convierte en verdad. Y entonces de ahí dijeron que también Kuno pasó por... Y sí, mentira. Entonces eso no me gustaba, te voy a decir por qué. Porque yo era el director. Yo tenía una carrera, pues, intachable, la tengo todavía. Claro. En ese sentido. Nadie puede hablar de cosas negativas porque yo siempre traté de ser un buen compañero, un buen jefe. Bueno, a mí me consta. Siempre fuiste un buen compañero. Y esas cosas, pues cuando se hablaban, entonces pensaron, crearon, inventaron y se jugaba por Tan buen compañero que por ahí corría otra historia en el que decían que tú ofreciste darle la paternidad a una niña de una muy exitosa reportera de Azteca. Laura Suárez, periodista. Otra. Bueno, aquí está. Bueno, vamos. Laura Suárez, yo le sigo teniendo un gran cariño. Ella llegó a mi vida en un momento muy difícil para mí. Y yo llegué en un momento también muy difícil para ella. Estaba embarazada, ¿no? Esa historia, y ahí se queda. Sí, sí, estaba embarazada. Y solo la verdad de esa historia es ella y yo la conocemos. Y todo lo que se dijo, todo lo que inventaron y todo lo que hubo, eso nunca lo voy a decir. Porque se va a quedar conmigo. Claro. Pero deja, tomo agua. Bueno, finalmente lo que pasa es que sí fue algo muy comentado en ese tiempo. Sí fue. Y la única referencia que yo tenía es que tú le estabas brindando un apoyo a Laura porque tenía una serie de situaciones muy complicadas alrededor de su vida. Yo no sé si que ofrecerle la paternidad porque decían eso, ofrecer el matrimonio, una serie de situaciones que dieron muchísimas vueltas y que, como dices tú, las únicas personas que sabían y que saben y que sabrán la verdad son Laura y tú, ¿no? Sí, totalmente. Y la verdad es que en ese momento fue complicado en todos los sentidos porque yo me convertí y es algo que yo creo que a ella también le afectó, y me cuesta trabajo decir porque no quiero entrar en detalles ni que se malinterprete esto. Porque, se hizo tanto ruido de muchas cosas, se dijeron tantas cosas que muchas de ellas no fueron ciertas. Como todos los inventos que te acabo de decir, de toda la serie de personajes. Fueron ciertas, sí. Yo te dije ya una, sí, con esta persona sí, pero hay otras que llegó un momento en que era demasiado que yo no sabía y no supe manejarlo. Claro. No supe. Porque involucraban cosas personales también, sentimentales. Y me dolía también que por ejemplo, a ella también le afectara eso. Claro. Y en el estado en el que estaba. Claro. Sí, claro. Ahí también hubo algo. Entonces, pero no era mi culpa, porque todo fue creciendo, fue como una bola de nieve. Claro. Una bola de nieve que fue creciendo, pero yo no podía hablar, yo estaba como atado de manos. Claro. Y me tenían prohibido hablarlo.
En fin, ya no le voy a rascar más, René, para no importa, pues ya estoy aquí, mira, ya. Pero bueno, ¿y actualmente hablas con Laura o ya no, ya hubo un distanciamiento? No, pero lo normal, ¿no? Pero el afecto. Claro, sí, mucho cariño y tenemos algo en común muy importante. Que es una hija. No es cierto. y siempre va a estar todo ese cariño. No, y además, bueno, ya después se colocaron y se acomodaron las cosas en torno a todas esas situaciones. Sí, pero bueno, tú te quedas, ¿y cuándo es cuando decides decir yo dejo México porque ya no quiero? Fue un momento también muy difícil porque yo me fui porque aquí las oportunidades de trabajo las tenía y todo el mundo me quería en sus equipos. Te recordarás, bueno, yo te lo llegué a comentar antes de irme a Estados Unidos. Y estuve trabajando para la revista Quién. Me ofrecieron ser editor de Quién en ese entonces. Me ofrecieron ser también editor en El Universal. Oye, pero ¿en Quién te querían de a gratis, no? Trabajé con ellos de gratis. Nunca me pagaron. Yo lo supe. Eso yo lo supe. Nunca trabajé. Y les di... Perdón, porque ahí René recurrió a mí para alguna situación y yo decía, pero pues hoy estás en la revista. Les di una gran exclusiva, el que detonó, y ese a lo mejor, el que detonó, bueno, te voy a dar uno de los ejemplos que trabajé. Una gran exclusiva que fue portada fue cuando descubrimos que Adela Micha andaba de romance con el canciller en ese entonces, Jorge Castañeda. Jorge Castañeda. Esa exclusiva y esa historia en portada y el que los cachó en los paparazzis y todo fui yo. Yo la hice, yo la detoné. Esa era mi boleto de entrada a ser uno de los editores de Quién. ¿Y nunca te contrataron? Y nunca me pagaron. Y aproveché. Revista Quién, todavía hay oportunidad de que le paguen ese dinero, ese dinerito a René, que sería muy bueno. Hoy ya no tiene la necesidad, pero pues sí. Pero siempre el dinero no cae mal, ¿sabes? Bienvenido. El dinero nadie le patea. Claro. Yo sería bienvenido, ojalá lo hicieran. Claro. Los jefes actuales, ¿no? Pero nunca me lo pagaron. Claro. Ni ese ni otras historias. Claro. Que hice. Y claro, yo no fui el paparazzi que los capté, pero yo mandé al paparazzi. Le dije, va a estar en tal lugar, en tal playa, en tal hotel, en Cancún. Y esas fueron las fotografías que comprobaron el romance de Adela Micha. Y ese sí, Adela, yo fui. Que después dicen que me odió por mucho tiempo. Sí. Bueno, pero no me odia. No, es muy fuerte decir odio. Se molestó, pero bueno, la Micha olvida todo. Oye, Adela debería de contratarte, fíjate, porque tiene ahorita gente que la verdad es que según esto le dan espectáculos y dices, no, qué tragedia. Pero bueno, ese sí, otra historia. Otra historia. Oye, pero entonces te vas a Estados Unidos. Sí. Y yo recuerdo una vez que nos encontramos en Nueva York. Ah, sí. Sí. Estaba viviendo en Nueva York. Me dio posada. Sí. Me dio posada en un apartamento, Quinta Avenida, y bueno, tenía un apartamentazo ahí, mi querido René, porque se convirtió en el director de la revista de Thalía. Sí, entre otras. ¿Trabajabas con Thalía? Sí, trabajé con Thalía. Sí. Hice una revista con ella. Trabajaba para la editorial. Pero la editorial fue la encargada de lanzar una revista espectacular, porque era espectacular la revista, un gran proyecto. Qué pena que no continuó, porque era un gran proyecto. Y en ese tiempo trabajaba yo para la editorial American Media en Estados Unidos, con el trabajé por 9 años. ¿En Nueva York? En Nueva York. En Nueva York. Y hacía una revista que se llamaba Mira, hacía Shape, hacía Thalía, y estábamos por lanzar y lanzamos Men's Fitness en español, la edición. Entonces yo tenía a mi cargo esas 4 revistas. Oye, pero qué miedo, porque pues dicen que Thalía tenía un carácter de la fregada y que todo mundo le tenía miedo. ¿Era cierto? ¿Tú también estabas en esa lista? Le tenían miedo y le tenían terror, incluyéndome yo. Yo al principio, yo ya la conocía en México. Pero en otra, o sea, no había trabajado con ella. Y
Y sí, mis compañeros me dijeron, no, cuidado, porque es terrible y es mala y es no sé qué y te vas a enfrentar y tú vas a hablar con ella porque no sé qué. Bueno, me hicieron toda una historia, un cuento. Cuando me la presentan, hola, Talía, mucho gusto, soy René Solorio y voy a ser tu editor. ¿Y cuál es la idea? No, ella encantadora. Sí, lo es. Y yo dije, ¿de dónde sacaron todo? Volvemos a toda esta historia que era terrible y que era muy mandona y que muy grosera. Toda esa historia. No, yo me reuní, me dijo, quiero esto con otros compañeros. Sí. Y mira, podemos, ¿qué ideas tienen? Le sugerí yo unas cosas. La otra parte, Tommy Mottola también estaba dentro del organigrama y también era de los que tomaba decisiones, pero la dejaba a ella, ¿no? Claro. Al final, de la revista y la imagen era ella. No te hago la historia muy larga y te la resumo. Cambió totalmente mi perspectiva que tenía de ella. No, yo tengo el gusto también de conocerla. No, parece una gran señora. Es un momento de mi vida muy bonito. Ella es encantadora, ella es muy humana, muy entregada a su trabajo, muy profesional. Sí. No iba mucho a la editorial, no nos visitaba mucho, nos dejaba trabajar, pero cuando iba, eso sí, tenía un buen ojo para todo. Decía, esto no me gusta, yo creo que podría mejor, estas fotos están muy pequeñitas, ¿por qué no las ampliamos? Y dije, es cierto. Claro. Yo cuando ya veía, claro, diseño, vamos, cambiemos. Me impresionaba el ojo. Claro, yo tantos años ya en el medio, ella sabía. Oye, ¿cuántos ejemplares se hicieron de la revista? Trabajamos un año de portadas. Un año, es decir, 12. Se lanzaron a 6 solamente, durante 6 meses. Y a los 6 meses se paró porque entraba el proceso de negociación de la editorial con ella, en especial con Tommy Mottola, que era el que se encargaba de las finanzas. Y no continuó el proyecto, no porque no funcionara, porque eso se dijo, no. El proyecto funcionó y funcionó muy bien. Vendía muchas revistas. Un promedio de 250, 300 mil ejemplares al mes, que eran muchísimo y muy buenos. El problema fue el dinero que exigieron para delegar los derechos del nombre y la imagen. Ahí tuvo que ver Tommy Mottola. Sí, porque pedían una cantidad estratosférica, eran $14 millones, 12, 14 millones de dólares, más un porcentaje de ventas. No, pues no era negocio. A nivel editorial, no. Ninguna. ¿Le iba bien? Sí. ¿Le iba bien? Sí, pero no para cubrir los 12, 14 millones. Más y aunque bien, era la imagen, ¿no? Era la imagen y era muy importante la editorial y en ese tiempo tenía mucho dinero, dijeron no. Y se fue. Y se fue el proyecto. Nos quedamos con 6 ediciones enlatadas, muy bonitas. Se fueron a la basura. Híjole. Y luego la iban a traer a México, ¿no? Sí. Ella dijo, dio por hecho que dijo, bueno, voy a negociar con Televisa, Editorial Televisa. Y sí estuvo interesada, pero yo creo que no le llegaron al precio. Y Televisa decidió no lanzarla. Hubo ya muchos que se aborazaban aquí en México, que querían ser y se autonombraban los editores, ¿no? Claro. Y decían así con mucho orgullo, yo voy a ser ahora el editor. Nunca se les hizo. Ya me imagino. Pero estando en la revista Mira, te llegan muchas cosas muy importantes. Sí. Una de ellas fue un reportaje que sacaste sobre Jenny Rivera. Sí. Y fue realmente un escándalo. Sí. ¿Te odió? Sí. Pidió Jenny Rivera que detuvieran esa publicación. La portada. ¿De qué era? Estaba relacionada con el narcotráfico. No ella directamente en ese momento, había mucho ruido, pero el que había estado involucrado con el narcotráfico había sido un sobrino de ella. Y ella había pagado la fianza para que pudiera salir. Y había documentos que estaban en la corte y eran públicos. Y ella no quería
que se volviera a echar leña al fuego con un tema de que siempre estaba ahí, ¿no? Y se escuchaba y decían y no era el momento. Ya era muy famosa también ya en México y seguía despegando su carrera impresionante. De hecho, ya estaba negociando con Televisa para estar en ese famoso reality show, que fue lo último que hizo en televisión, ¿no? Y no quería a toda costa. Se enojó conmigo, me mentó la madre vía Twitter en ese entonces. Oye, pero sé que dijo que no pasó algo en una conferencia donde tú la ibas a entrevistar, ¿no? Ah, bueno, no, eso fue tiempo después. Ajá. En su momento fue primero la revista, pero yo después fue cuando ya me incorporé. Bueno, pero dinos algo, ¿salió o no salió la revista? Salió la revista. Y yo te la voy a conseguir, porque la tengo. Ajá. Te la voy a enviar. Claro. Para que sepas exactamente cuál es la portada, sí. Que causó el enojo de ella conmigo. Y bueno, todo un escándalo, fue un escándalo. Sí. Fue un escándalo en su momento y ella nunca me perdonó, yo creo que eso. O sea, nunca... Vaya, de llevarme muy bien profesionalmente con ella, no te digo que éramos amigos, pero sí sabía quién era yo, sabía perfectamente todo lo que habíamos hecho con su carrera y le debía mucho a la revista Mira, mucho. El hecho de haber llegado a donde estaba. Claro. Lo sabía ella. Y Arturo Rivera, que en paz descanse, un gran amigo que era su publicista. Amigo nuestro, también murió en el avión con ella, ¿no? Sí. Se disgustó conmigo en su momento. Y afortunadamente me reconcilié con él antes del accidente y eso fue muy bonito. Claro. No con Jenny, ella ya. Pero bueno, Jenny, tú la ibas a entrevistar tiempo después. ¿Y qué pasó? Sí, ya estaba yo es que fue cuando ya me incorporé yo a CNN, me llamaron, me incorporé a los 6 meses después de ese escándalo. Sí, fue en poco tiempo. Me llaman a CNN y yo en ese tiempo hacía un programa que se llamaba Showbiz y era debate, noticias y yo formaba parte de ese equipo, ¿no? Y ese día yo estaba conduciendo el programa. Había faltado alguno de mis compañeros y yo estaba haciendo la conducción con alguien más y cuando se entera que yo estaba ahí, era muy reciente lo que había pasado, ella le dice a la producción, ya iba al aire, y dice, ¿quién me va a entrevistar? Y le dice, pues René Solorio y fulana de tal. Si él me va a entrevistar, no salgo y no voy al aire. Si lo quitan, entro. ¿Y qué crees que pasó? Pues yo supondría que la producción ha de haber dicho salte René para que lo entreviste otra persona. Pero la producción tenía que apoyarme y decir cómo CNN permite que alguien externo, sea quien sea, claro, le falte el respeto a hay eso. Hay diferentes posiciones. Claro. No, ahí yo me enojé mucho porque le reclamé a la producción y dije, ¿por qué me haces esto? Ella no debe demandar Claro. Y yo sí... Quien sea. Sea quien sea. Ni un político, ni un deportista, ni un cantante, por muy famoso que sea, deberían tomar la iniciativa editorial de decir, pues si no quieres te vas, ¿no? Creo yo. Pero mi productora, que estaba en ese momento, dijo, no, salte René. Es lo que me sacó del aire. Nunca me disgusté mucho. Claro. Porque se me hizo una falta de respeto a mi persona, a mi profesionalismo, porque ella no tenía por qué dar órdenes yo creo en que una televisora como CNN en español. Lo indicado debió de haber sido es nuestro conductor. Claro. Si quieres y si no quieres, vete. Claro. Con la pena. Y entonces la exhibes al aire. ¿Iba a entrar Jenny Rivera? Eso es lo ideal. Ahí le faltaron agallas y temperamento y temple a la productora. Claro. Yo me enojé mucho y sí le reclamé. Claro. Nunca le perdoné eso. Bueno, perdona eso de decir, vaya, no lo olvido. No lo olvidas. Pero sí, perdonada está. Ay, René, cuánta cosa. Pero sí. Y tengo más. Sí. Y sí. Pero pues... Tengo más, pero ya no. A ver. Hace pues ya algunos años
hubo un escándalo en cuanto a que una empleada de Alejandro Sanz dijo que tenía un material de pues ahora sí que sexual de Alejandro Sanz. Sí. Y entonces al final se resolvió y dicen que no había existido ese material y que era mentira. Pero tú tienes otra historia, porque tú como editor, no sé en ese momento en dónde estabas. Sí, en Miami. En Miami, ajá, porque después de Nueva York, no sé si fue Atlanta, después Miami o cómo estuvo, pero realmente la historia es, ¿qué pasó? ¿Era cierto este asunto del video sexual de Alejandro Sanz? Sí, fue cierto. ¿Cómo? Sí. Ese video sí existía, o existió, o existe, no sé. Pero sí, yo en ese tiempo vivía en Miami y era el director de SBS Interactive, que era toda la cuestión de Internet, de Spanish Broadcasting System, que a la vez era dueña de es todavía dueña de varias estaciones de radio, de las más importantes en Estados Unidos, y de un canal de televisión que era Mega TV. Ya no es dueña de Mega TV, creo que ya son otros los dueños. Y aparte yo tenía un programa en Mega TV y en online internet que se llamaba lamusica.com. Okay. Y lo hacíamos. Y un día me llega una persona y dice, tengo una exclusiva y que va a catapultar tu sitio y lo va a romper. Ajá. Sí. En cubano me lo dijo muy, muy chistoso. Yo dije, ¿qué es? ¿Qué es? Si llega con una laptop, la abre, claro, privado en la sala de juntas, la abre y dice, es Alejandro Sanz. Le digo, ok, ¿qué? ¿Un paparazzi o qué? Y empieza a poner el video. Volteo y digo, ¿qué es esto? Empiezan a aparecer bueno, algo que no lo puedo decir. ¿Sus cositas a Alejandro Sanz? Sí, estaba cositas mostraba todo ahí. Ajá. Y ¿era Alejandro teniendo relaciones con alguien o en solo al inicio, pero había como otras imágenes ahí que no se veía. Pero él solo al inicio. Yo dije, oye, ¿qué es esto? Yo me espanté, en el sentido de que nunca me imaginé que me fuera a mostrar lo que me estaba mostrando. Le dije, a ver, para, por favor. Le dije, ¿esto qué es? Le dije, ¿esto es real? Bueno, en ese tiempo pues, no había IA. No había IA todavía. No había inteligencia artificial, o sea que sí era real. Ajá. O la había, pero no como no sé, no la había, porque estoy hablando del año 2007, 2008, una cosa por ahí, en esa época. 2000, no sé, en esa época. Ajá. Y bueno, pues no, y mostró fotografías y había fotografías con otros famosos, pero esas eran fotografías. Ajá. ¿Pero fotografías también comprometedoras con otros famosos? No. Había una, no comprometedora, sino con amigos de Alejandro Sanz. Ajá. Entre ellos Miguel Bosé, Shakira. Había, pero no Francisco Céspedes. No, él no estaba en esas fotografías que yo vi, pero sí era en un yate, era Miguel Bosé, Shakira, Fernando de la Rúa, que en ese tiempo era su pareja de Shakira, pero no, aclaro, no eran sexuales, pero me mostraba como que diciendo todo esto real, era como para comprobar. Claro. Entonces me di cuenta, dije, esto está muy raro, ¿esto qué es? Yo lo mandé y dije, no, yo no puedo sacar esto. Le dije, esto no se puede sacar. Ajá. No, pero te puede funcionar. Le dije, pues déjame, lo consulto con los jefes, los ejecutivos y el departamento legal. Allá todo tiene que pasar tiene que pasar por el departamento legal. Y más una cosa como esa. Y yo la mando, le dije, necesito que me des esto o me acompañes al departamento legal y le diga. Y dice, esto te cuesta, y me dio el precio. Esto te cuesta, él quería en ese momento $100,000. Wow, por ese video y esas fotografías. Y que tenía más, dijo. Entonces yo ahí muy raro, sí dije, no, esto me suena mal. Dije, ¿de dónde sacaste esto? Fue la primera pregunta.
No me quiso decir, dijo, te lo vendo. Pero ya corría el rumor de que una empleada de Alejandro estaba vendiendo unos videos o algo así, o que le había robado algo. Ya había ese rumor. Y luego se me vino a la mente eso. Dije, no, esto yo creo que es... Le dije, esto es robado. O sea, esto, ¿de dónde salió? ¿Cómo lo obtuviste? Yo le hice todas las preguntas. Y se lo llevó al departamento de la abogada. La abogada casi cae infartada cuando vio, dijo, Alejandro. Sí, algo así. Sí, te lo juro. Dijo, ¿qué? Y bueno, se corrió el rumor en toda la oficina, el departamento legal vuelto loco, la secretaria de don Raúl Alarcón Jr. en ese momento, que era el dueño, y luego todos me dijeron, René, espantadas ya, esto no va a salir, esto imposible, esto no se puede, y por favor, ni se te ocurra. Le dije, ¿de dónde voy a sacar yo $100,000? Ni modo que los pague de mi cuenta. Claro, no se te ocurra ni mencionarlo. Pero ese video del que tú dijiste, cerrando tu pregunta, sí existe, o sí existió, o sí lo hubo. Ajá. Y sí se lo robaron. Pero supuesto, nunca hubo una publicación. Como tal, no. La nota sí se rumoró, se comentó, nosotros no. Pero se apagó esa nota, o sea, porque en algún momento yo llegué a recibir la noticia de que estaba ese run y tiempo después me enteré que el involucrado a quien le habían ofrecido o a uno de los que le habían ofrecido ese video fue a ti. Entonces es como yo me entero y hasta ahora lo estoy hubo mucha gente que me llamó para comprobar eso, porque nosotros ni siquiera habíamos hablado de esa noticia. Nada. Le dije, yo no te lo puedo decir y yo nunca lo dije abiertamente, no lo comenté porque me lo prohibieron. Claro. Y le dije, llama al departamento legal, que ellos son los que tienen, te pueden dar algún dato, pero nada, por supuesto. Claro. Y después salió, los llevó a corte a sus empleados. Ajá. Y al final terminó todo en un arreglo entre ellos. Así como finalizó. Pues sí, parte de los $100,000, ¿no? Que querían. No sé. No sé por qué eso fue confidencial. Nunca se volvió a hablar del tema y todo quedó ahí. Claro. Pero fue un dolor de cabeza, yo creo que para Alejandro Sanz eso, ¿no? A pesar de que no he podido encontrarlo y localizarlo. Se ha vuelto inalcanzable, ¿no? Porque es un gran artista, es muy, muy agradable, es una gran persona, porque sí lo es, ¿no? Sí. Quizá el entorno que tiene ahorita lo hace inalcanzable. Híjole, René, es que si yo le sigo rascando... Hay mucho, pero bueno, el tiempo no nos alcanza. No nos alcanza el tiempo. Lo que sí es importante es, a partir de hace algunos, has estado en diferentes televisoras en los Estados Unidos y a partir de que será un año más o menos que estás en San Diego. En Univisión. En Univisión, sí. Estoy basado en San Diego. Basado en San Diego. No, 2 años. Ya cumplí 2 años con Univisión. Ajá. Sí. ¿Y cómo llegas ahí a Univisión y cómo te sientes ahora? O sea, básicamente te desligaste de todo lo que es el espectáculo, la farándula y ahora... pues básicamente eres el conductor principal de Noticieros Univisión. Sí, desde hace muchos años, desde que llegué a CNN, en CNN duré 10 años trabajando. Ajá. Más de 10 años. Estuve 10 años en noticias. Pero ¿qué pasa? Que sabían el background que yo tenía de entretenimiento y me utilizaban en el sentido de que me aprovechaban, debo decir, corrijo, me aprovechaban para hablar del entretenimiento y de los espectáculos y de todo eso. Siempre me aprovechaban en ese sentido, ¿no? Y lo seguía haciendo, aunque allá hacía noticias también, realmente. Ajá. Noticias, siempre, en CNN. Y desde entonces no he parado, porque seguí en esa fase ya desde hace muchos años. Ajá. Y aquí lo hice también en México, pues noticias también. Y siempre he estado en noticias. Estuve en otra televisora en Los Ángeles y luego pues ya llegué a Univisión. Ajá. En Univisión ya tengo 2 años, muy contento trabajando con el equipo de noticias. La verdad es que es un equipazo el que tengo. Estoy, como si estuviera en Disneylandia. Ajá. Porque hay un equipo tan
tan profesional como hacía mucho que no lo tenía. Empezando por ti, obviamente. Pues gracias, y muy contentos. Tengo compañeros extraordinarios en todos los sentidos. Mis productores son geniales. Mis 2 productores, el que tengo a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche, excelentes. Mis compañeras de conducción son extraordinarias, inteligentes, excelentes personas, grandes compañeras, cosa que no es fácil. Ajá. No es fácil, y tú lo sabes, tener compañeros en todo el sentido de la palabra, buenos. Exactamente. No es fácil encontrarlos y aquí los tengo. Feliz de la vida. Claro que sí. Entonces, estás basado en San Diego, estás tranquilo por allá y ¿y qué hay espacio para una vida personal? Sí, ¿por qué no? Sí, claro que sí la tengo. Después de tanto chisme y tanto dime y direte y que sí, con uno y con una y con otro y con otra. ¿Cómo, René? Sí, estoy contento, estoy bien. Profesionalmente y personalmente también tengo mi vida, por supuesto. Ajá, sí. Ajá. No hablo mucho de ello. No, porque nunca. Ya aprendí. Mi amigo soy su cuate. Pero ya aprendí porque, pues, imagínate, aquí en México fue... Ajá. Ya contamos, ya salieron aquí 1000 cosas que ya había hablado. Ve, me hiciste hablar y decir cosas que no. Bueno, pero sí, era importante porque, mira, te aclaré muchas de las... No, bueno, mira, como lo he hecho en otras entrevistas y referiría yo quizá a la de Arturo Velasco, son los mitos que había en torno a su papá que me aclaró muchísimas cosas. Lo vi, excelente. Y en este caso son los mitos de René Solorio. Que, bueno, yo no soy tan vaya, bueno, pero sí era importante aclarar o comentar algunas de las cosas que giran en el ambiente de muchas empresas y de muchas cosas y que no son verdad, ¿no? Y que a veces yo mismo he vivido ese tipo de cosas que de pronto dices, ¿qué onda? ¿No? Pero no, bueno, la verdad es que me complace mucho. Eres un gran periodista. Gracias. Eres un gran ser humano y bueno, y también has escrito cosas que eso nos faltó hablar. Sí. Por ahí. Habrá otra oportunidad. Ya habrá otra oportunidad de que hablemos de algunos, un libro o tienes un par de libros por ahí. Exacto. Y no sé si viene algo en camino. Que sí, tengo algo muy padre, muy bonito que yo ya espero lanzarlo ya. Que ese es mi propósito de Año Nuevo. Claro. Que lo tengo ahí y no he tenido tiempo. La verdad es que en las noticias te acapara tanto que trabajo con un ritmo impresionante. Las noticias son así, lo sabes, lo sabemos. Pero y me ha faltado dedicarle lo que le tengo que dedicar a este nuevo proyecto que yo espero concretarlo en el 2026. Bueno, y que nosotros lo tendremos en exclusiva en Zona Mediática Plus. Yo quiero agradecer muy especialmente a René. Lo estuve molestando mucho y le decía, ándale, toma un avión, vente para México, vamos a platicar. Y pues sí, no puedo. Y luego se hizo el proyecto de que nos íbamos a ir todo el equipo a San Diego y la verdad es que pues entre una cosa y otra no se pudo, pero la verdad, René, muchísimas gracias, porque tu historia no es solo la de un periodista, es la de un hombre que ha sabido levantarse, incluso cuando la vida parecía empeñada en derribarte. O sea, no te has dejado de nada ni de nadie. Gracias por tu honestidad, por tu memoria, por tu valentía y por compartir no solo triunfos, sino las heridas que te han hecho más fuertes. Muchísimas gracias por compartir también a todo el equipo de Zona Mediática Plus. De todas modas, de cualquier forma, son bienvenidos, bien recibidos en San Diego. Claro. Cuando quieran, con todo el gusto. Pues ya iremos para la segunda parte porque tu camino
inspira y le demuestra a mucha gente hoy la gente que quiere estudiar, la gente que quiere convertirse en un comunicador, pues que conozcan la historia de gente tan valiosa como tú. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Un gustazo. Gracias. Y me encantó estar aquí contigo, claro, hablar de mucho y de lo que no, pues ya habrá oportunidad. Claro que sí, tendremos más oportunidades. Esto es Zona Mediática Plus. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya sabe que siempre, siempre tenemos grandes historias que contar, como la de René Solorio. Así es. Gracias. Zona Mediática Plus. El chisme con clase y sin censura. Sarcasmo, verdades y show. Lo que